Bienvenidos a la conferencia. Dentro de la mente del cibercriminal, por Víctor Ruiz. Presento al ponente. Víctor Ruiz es fundador de Silicon, instructor certificado en ciberseguridad con la certificación CSCT y coach instructor del Bootcamp de Ciberseguridad y Hacking Ético de la Universidad UTEL-UCAM. Es un emprendedor tecnológico, mentor de ciberseguridad, consultor de gestión de crisis, especialista en ingeniería social y pentester. Cuenta con certificaciones de CertiProf, CAC y Checkpoint Software Technologies. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Ruiz y les doy la bienvenida a esta presentación que se llama Dentro de la mente del cibercriminal, en donde vamos a ver diferentes temas. Pero primero vamos a ver por qué es importante la ciberseguridad para después pasar a qué hay dentro de la mente del cibercriminal. Bueno, como lo mencionábamos, ¿por qué es importante la ciberseguridad? A mí me gusta parafrasear al poeta francés Charles Baudelaire, que decía: el mayor truco del diablo fue convencer al mundo que no existía. Bueno, nosotros en ciberseguridad decimos que el mayor truco de los cibercriminales es convencernos que estamos seguros. Ahora, ¿por qué ha crecido tanto el cibercrimen? Esto en primera instancia se debe al avance tecnológico, al avance de la tecnología como tal, al desarrollo de dispositivos, de software, de programas, de aplicaciones, de servicios, que conforme van avanzando, van también presentando diferentes vectores de ataque. Algo que debemos entender es que la tecnología es una extensión de nosotros. Entonces también cada vez que nosotros depositamos en estos dispositivos y programas nuestros propios datos, están libles de cualquier tipo de ataque en cualquier momento, solo por el hecho de estar almacenados de forma digital en lugares, por ejemplo, como la nube o como en servidores dentro de las compañías. Entonces, lo que debemos considerar aquí es que la vida cotidiana es igual a la vida digital. Entonces, si protegemos nuestra vida cotidiana, por ejemplo, que estamos cuando vamos a extraer dinero, sacar dinero de un cajero automático y nos fijamos que nadie nos siga, si nosotros cerramos la llave del gas y del agua cuando salimos de nuestras casas para irnos de vacaciones, o si cerramos nuestras oficinas con candado, ¿por qué no tenemos la misma protección en la vida digital? Tenemos que considerar que también la vida digital es una parte de nosotros y debe estar protegida. Ahora, como tema aleatorio, como pregunta de cultura general, ¿cuál es la velocidad de la luz? Si bien lo googleaste en este momento, te darás cuenta que la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. ¿Esto qué significa? Que el Sol se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra y la luz tarda solo 8 minutos y 20 segundos en hacer este recorrido. Ahora ya sabes cuál es la velocidad de la luz, pero ¿tú sabes cuál es la velocidad de la oscuridad? Te voy a dar algunos datos en contexto solo para entrar en detalle. América Latina registró hasta 12,000 ataques cibernéticos diarios en 2021. El 67% de las entidades de educación en América Latina habría sido víctima de un ciberataque en 2021. Estamos hablando de entidades de educación en América Latina desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, diplomados, etc. En 2021 los ciberataques se han incrementado un 600% debido a la expansión del teletrabajo. Como ustedes saben, el COVID llevó a muchas organizaciones a llevar a sus empleados a sus hogares y que desde ahí pudieran trabajar. Todo esto, obviamente, generando nuevos vectores de ataque. En 2021, México fue el país más atacado de Latinoamérica y este puesto lo comparte prácticamente en diferentes listados con Colombia y con Brasil. Pero, no obstante, este año ha sido muy fuerte en ciberataques hacia América Latina y también tenemos los casos de Costa Rica, de República Dominicana, de Chile y de Perú también. A finales de 2020, solo un 20.9% de las pymes a nivel global y en México el 12.2% tenían la capacidad de responder a los ataques cibernéticos. Ahora, en México, 3 de cada 5 ataques afectan a la pequeña y mediana empresa, a un ritmo de 5,862 ataques diarios. ¿Sí? ¿Esto qué significa también? Que el 66.9% de las pequeñas y medianas empresas cierran 6 meses después de haber sufrido un ataque cibernético. Es muy difícil que ellas se puedan recuperar debido a que muchas veces no cuentan con los recursos adecuados para protegerse. En promedio, el tiempo de inactividad de una empresa por un ataque de ransomware es de 21 días. Y si consideramos que muchas empresas están ahora haciendo esta transición hacia lo digital, imagínense que estas empresas dejen de operar 21 días. Prácticamente las deja fuera del mercado. Menos del 50% de las compañías cuentan con personal capacitado para enfrentar el ransomware.
es un malware, es una tendencia que está creciendo día con día. Y si las empresas no empiezan a dedicarle tiempo para atenderlo, van a caer como víctimas de los diferentes grupos cibercriminales que existen hoy en día. Un dato importante que ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos en estudios recientes es que el crimen en línea es ya la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. ¿Esto qué significa? Que en algunos momentos el narcotráfico ha sido superado por el cibercrimen, considerando que el narcotráfico requiere de cierta logística para poder operar. No solo logística, sino armamento, dinero para corromper gente, la fabricación de drogas, etcétera, ¿no? Y en cambio, el cibercrimen puede ser una sola persona desde cualquier lugar conectado a una VPN atacando bancos en cualquier lugar del mundo. Para que vean, en comparación, lo que se requiere, por ejemplo, para desplegar una operación de narcotráfico contra una de cibercrimen. Prácticamente esto ha llevado a muchos cibercriminales a seguir avanzando. Ahora, ustedes se preguntarán por qué tantos ataques, quién es mi enemigo, ¿sí? ¿Qué hay dentro de la mente de los cibercriminales? En principio los vamos a categorizar en diferentes áreas. Primero tenemos a los estados-nación. Los estados-nación son aquellos países que tienen los recursos suficientes para mantener un ejército de cibersoldados. Ellos pueden desarrollar sus propias herramientas cuando son muy costosas y este ejército de cibersoldados atacan y defienden a diferentes objetivos, ya sea organizaciones, ya sea otros gobiernos, dependiendo de lo que el gobierno les designe. También tenemos a los ciberterroristas. Los ciberterroristas son personas también especializadas en tecnología que utilizan precisamente estos recursos tecnológicos para poder amplificar la ola de terror que quiere instaurar determinados grupos terroristas en todo el mundo. De tal manera que si un grupo terrorista decide atacar una región o una ciudad o una ciudadanía, esta célula ciberterrorista busca lanzar noticias falsas, todo con la finalidad de desestabilizar una sociedad. Entonces, se consideran criminales porque actúan por una motivación basada en los lineamientos que les designa su propio grupo terrorista. Luego tenemos a los script kiddies. Los script kiddies son aquellos novatos que apenas están iniciando en el área de ciberseguridad, no tienen muchos conocimientos, pero descargan tutoriales, ven videos, hacen pruebas y continuamente están lanzando ataques pues para probar las herramientas que encuentran en Internet, ¿no? Por ejemplo, o en Dark Web o en Deep Web. Y esto hace que, si bien sus ataques no son tan fuertes por la falta de experiencia, sí dejen agujeros o vulnerabilidades abiertas que otros cibercriminales con mayor experiencia pueden explotar. Así que por eso son peligrosos. También tenemos a los hacktivistas. Los hacktivistas son estos grupos que también a través de la tecnología hacen uso de todas estas herramientas para poder amplificar su voz y sus denuncias. Dentro de estos activistas podemos encontrar el grupo Anonymous, por ejemplo, que se reúnen y en ocasiones sí hacen actos ilegales como derribar sitios web, pero con la finalidad de apoyar alguna causa. Muchas veces estos activistas tienden a tener algunas motivaciones o algunos motivos son lícitos, por así decirlo, son fidedignos. Tal es el caso de Greenpeace o de Amnistía Internacional. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué son considerados criminales? En el momento en el que ya están atacando alguna empresa con la finalidad pues, de ser escuchados. Ya cuando cruzan esta línea de lo legal y de lo ilegal, ya pueden ser considerados criminales. También tenemos a los insiders. Los insiders se dividen principalmente en cuatro grupos. Son los empleados de las empresas y es el grupo o uno de los grupos más peligrosos que existe hoy en día. Como les decía, se dividen en cuatro grupos. Primero están los empleados que no tienen la suficiente capacitación tecnológica. Entonces, estos empleados están en las oficinas, están curioseando por la red y de repente encuentran archivos, descargan unos, mandan a imprimir otros, algunos los mandan por correo electrónico, porque no saben cómo utilizar o cómo abrir carpetas o cómo cambiar de nombre a algún tipo de documento. Pero esto no lo hacen con un fin malicioso. Sin embargo, esa curiosidad sí afecta, sí daña a la empresa. Entonces es muy importante tener los controles y las restricciones adecuadas para este tipo de empleados. Después tenemos dentro de estos mismos empleados a los que tienen un problema personal.
están pasando por el fallecimiento de un ser querido, por un divorcio, por un problema con los hijos y necesitan de alguna forma tener acceso a esos recursos de la compañía para poder obtener algún dinero, alguna ganancia, alguna información que les permita sobrellevar la situación que están enfrentando. También tenemos a aquellos empleados que están siendo extorsionados por alguna infidelidad, por algún fraude, y este extorsionador sabe que tiene esa falla y entonces le pide que pueda obtener los recursos de la empresa para dárselos o que le permita tener acceso también a la infraestructura de la empresa para dañarla. Y finalmente tenemos a los empleados descontentos, que es el grupo más peligroso porque son empleados que están enojados con la compañía, que realmente quieren dañarla, que realmente quieren afectarla, pero están utilizando todos los recursos que tienen para poder tener acceso a esta información. Entonces, cuando una empresa no tiene los privilegios o los recursos adecuados, estos empleados entran a la compañía, roban esa información y muchas veces con estos datos lo que hacen es o crear una nueva empresa basándose en las presentaciones, en la cartera de clientes que tiene la compañía, o vende esta información a un competidor también, puede ser bien adquirida por alguna empresa que sea competidora, o se la dan a algún cibercriminal y la publican en Internet con la finalidad de hacer una nueva extorsión a la compañía. Entonces, por eso son peligrosos. Pero también tenemos a los cibercriminales. Los cibercriminales como tal, este grupo grande abarca desde los novatos hasta los expertos y los grupos más fuertes en este momento de cibercriminales son los grupos de ransomware, que tienen operaciones similares a las de empresas tradicionales, empresas legales, en donde puedes encontrar un director general, desarrolladores, programadores, servicio técnico, soporte técnico también, servicio al cliente, negociadores, y todo esto con la finalidad de mantener una red de afiliados que les rentan el software o que de alguna forma les permiten acceso a compañías más grandes para poder hacer sus ataques. Entonces, estos grupos cibercriminales han estado creciendo, son los que tienen una mayor tendencia, una mayor fortaleza hoy en día y están vulnerando a empresas de todo tipo y de todo tamaño. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué debemos considerar en consecuencia? Que el cibercrimen no se detiene. Los cibercriminales no tienen vacaciones, no descansan los fines de semana, no tienen juntas para aprobación de presupuesto, no tienen que cumplir KPIs validados por sus superiores al iniciar el año o a mediados del año o a finales del año. No reportan resultados financieros. Los cibercriminales tienen todo el presupuesto y todos los recursos, todo el tiempo, toda la paciencia, toda la gente y toda la capacidad para seguir avanzando. Por eso, por lo general, van un paso adelante o muchos pasos adelante. La peor ciberamenaza hoy en día no es el ransomware, tampoco es el phishing, tampoco son los ataques de denegación de servicio. La peor ciberamenaza hoy en día es la capacidad que tienen los ciberdelincuentes para operar, para organizar, para atacar, para aprender, para comprender, para compartir y estar mucho mejor preparados que las autoridades y los gobiernos en todo el mundo. Algunas recomendaciones para mantenernos protegidos, ya con todo esto que estuvimos mencionando, es, bueno, en primer lugar, la concientización y capacitación a todos los niveles de la empresa. Todos los empleados, empezando por el director general hasta el último becario, deben entender la gravedad del asunto y saber por qué la ciberseguridad puede proteger sus empresas. Segundo, la actualización de todos los equipos y todos los dispositivos con los que cuenta la compañía y también la aplicación de parches de seguridad. Muchas veces esto se deja de lado debido a la desidia o a lo mejor también porque les da flojera a los departamentos de sistemas, pero tienen que estar revisando cada uno de los activos que tienen, estarlo actualizando y aplicándole los parches de seguridad que emiten los fabricantes. También una adecuada restricción de accesos. Esto es fundamental si queremos combatir, por ejemplo, el tema de los insiders. Si nosotros restringimos los accesos, colocamos ciertas contraseñas y ciertos candados para que la gente no tenga acceso a toda la información, estamos avanzando por buen camino. También el cambio de contraseñas es algo que se ha mencionado en diferentes foros, pero es muy importante considerarlo. El cambiar la contraseña con cierta frecuencia y además utilizar contraseñas robustas. Otro punto importante es el doble factor de autenticación o un múltiple factor de autenticación. Es muy importante para poder tener control de la información que estamos manejando
y así también a través de este punto solo garantizamos que aquella persona que debe tener acceso a esa información sea quien lo haga. Esto, el doble factor de autenticación puede incluir envío de mensajes a través de SMS o ya más avanzado puede incluir inclusive algún sistema biométrico que pida la huella digital o un lector de iris también, ¿no? Otro punto importante es decir no al software pirata. No solo porque es pirata y porque de alguna forma es ilegal, ¿no? Bueno, es considerado ilegal, sino porque además el software pirata contiene mucho malware y además puede venir no íntegro, ¿no? Puede venir corrompido. Entonces, primero, la funcionalidad para la cual lo están consumiendo no va a ser la adecuada. Pero también es cierto que este software pirata puede instalarles de entrada malware, por ejemplo, relacionado con este software espía, el que puede rastrear diferentes operaciones y diferentes movimientos y transacciones de las empresas, hasta llegar a un ransomware que les puede cifrar toda la información de la compañía para exigirles posteriormente un rescate y que ustedes tengan que pagar por la clave de descifrado. Otro es el cifrado de información. También es muy buena práctica y que ustedes puedan cifrar toda la información que contiene su compañía, la cual están utilizando a diario, y que ustedes mismos puedan manejar estas claves de descifrado, de tal forma que si entra un ciberdelincuente a su compañía o el mismo insider tiene acceso a ciertas carpetas, no puedan leer la información y por lo tanto, aunque la descarguen, no pueden comercializarla, no pueden venderla y no pueden utilizarla. Y otro punto muy importante y que se ha debatido y se ha enfatizado en diferentes foros, en diferentes canales, tener copias de respaldo. Las copias de respaldo, yo sé, da flojera, cuesta dinero, pero son muy buena práctica. Son muy importantes en caso, por ejemplo, de un ataque de ransomware, en donde ustedes pueden desinstalar todo ese sistema que está contaminado para instalar la copia de respaldo actualizada al día de hoy y con eso mantener sus operaciones. ¿Sí? Ahora, pues nos queda más clara la importancia de la ciberseguridad y también algunas de las motivaciones de los principales criminales. La responsabilidad es de todos nosotros también como sector. Debemos estar impulsando diferentes iniciativas, diferentes formas de concientización, mucha formación y mucha capacitación para las empresas. Contamos con. Te agradecemos mucho que hayas atendido a esta ponencia. Damos las gracias y te invitamos a escuchar al resto de los colegas que tienen cosas muy importantes que transmitir. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, Denise pregunta, ¿cómo detectar a tiempo a estos grupos o personas para evitar ser víctimas de un ransomware? Bueno, aquí lo importante es más que detectar al grupo o al criminal como tal, hay que detectar la actividad, una actividad inusual y precisamente implementar medidas de seguridad en cada uno de los dispositivos que estamos utilizando. Como organización tenemos que tener bien identificados cuáles son nuestros activos, cuál es la información que debemos proteger y en todo caso mantenerlos resguardados con algún tipo de control y algún responsable que aplique esos controles a estos dispositivos o a la información. Porque de otra manera, tratar de buscar por tipo de cibercriminal es complejo, pero sí podemos darnos cuenta cuando nuestra red está siendo atacada. Queremos precisamente prevenir este tipo de ataques políticas, un lineamiento, un protocolo que nos permita dar respuesta a este tipo de incidentes y al mismo tiempo tener capacitados a nuestro personal todo, en todas las áreas, ¿no? Desde el nivel directivo hasta los niveles de entrada de la organización, todos deben tener, si bien no el mismo tipo de capacitación, sí al menos estar al tanto de que ellos mismos podrían ser un vector de ataque. Gracias, Víctor. Alberto pregunta, ¿qué impide que sean capturados los ciberatacantes? ¿O cuando esto sucede, no se hace muy público? Bueno, aquí hay es un tema muy complejo por podría ser país, inclusive por el nuestro, ¿no? Pero podría estar atacando o realizando algún ataque desde cualquier lugar en el mundo.
se puede conectar a través de una red privada virtual de algún sistema y estar haciendo algún ataque en otro país de esta forma, ¿no? Pero aquí también entra otro de tema. En principio, el capturarlos puede llegar a ser de alguna forma difícil. De hecho, sí ha habido capturas a diferentes tipos de cibercriminales en diferentes países, pero también aquí, una vez que se capturan, ¿qué pasa? Que a veces la legislación, lineamientos específicos, no tiene una regulación establecida que permita, por una parte, el detectar cuál es la actividad que ha hecho este cibercriminal, el tomar esa actividad como como prueba de que se está cometiendo algún delito y posteriormente pues llevarlo a juicio y encarcelarlo, ¿no? En todo caso. Entonces, podemos dividir que este tema se debe tratar en dos áreas. Primero, la de investigación y la de captura de este cibercriminal a través de herramientas, de muchas de estas. Sí, bueno, en todo caso, aquí lo principal es abordarlos desde dos puntos específicos. Primero, la captura de estas personas a través del rastreo de su ubicación, del tipo de ataque que está haciendo, y la segunda, apoyarnos en las autoridades para que podamos establecer leyes que permita, una vez capturados, poderlos llevar a juicio, poderles demostrar que estas pruebas están cometiendo algún acto ilícito y llevarlo a juicio y que precisamente se pueda encarcelar a estas personas. Es complicado, se está trabajando mucho en ello desde diferentes áreas y aquí es donde necesitamos del apoyo de las personas técnicas para poder hacer esta detección y de las personas que tienen que ver con el área legal, con el área administrativa y con el área de autoridad para poder enjuiciarlos. Interesantísima su plática. ¿Cómo concientizar a la pyme para que cambie su visión de ser un gasto a una inversión en el tema de la ciberseguridad? Aquí también es muy importante. La pequeña y mediana empresa, por lo general, no tenían esta concientización, ¿no? En cuanto a ciberseguridad. Si bien ya hemos visto muchas noticias de diferentes tipos de empresas, de diferentes tamaños, de diferentes ubicaciones que han sido atacadas, la pequeña y mediana empresa también tiene que considerar que es un blanco muy atractivo para los ciberdelincuentes porque muchas de estas pequeñas y medianas empresas fungen como proveedores de los grandes corporativos que están bien protegidos y el ciberatacante, al no poder entrar a estos grandes corporativos, trata de entrar y de suplantar la identidad de alguna pyme para poder ingresar a la red de una empresa grande, ¿no? Aquí lo más importante es que lo empecemos a tomar como un hábito, la ciberseguridad como hábito, como algo que hace cualquier pequeña y mediana empresa de tener un departamento de finanzas, uno de contabilidad, uno de administración o una persona encargada de cada uno de estos temas, también debe incorporar a una persona de ciberseguridad para que esté atento a los tipos de amenazas que están susceptibles de atacarlos, qué riesgo de compañía, qué información y a la cual se le debe proteger por encima de cualquier cosa. Entonces, sí es muy importante que vayan entrando en este sector de práctica, una buena práctica de lo que están haciendo, a contar con personas especializadas que les puedan dar este tipo de asesoría y apoyo en cuanto se requiera. Gracias, Víctor. Finalmente, José Luis pregunta, ¿hay alguna lista de comprobación o manual de procedimientos para mantener a las personas de una organización informadas sobre este tipo de ataques? Sí hay, y dependiendo de las organizaciones que la emiten. Hay organizaciones como ISO, que tiene un estándar, una certificación en ISO 27001, por ejemplo, que habla acerca de estas mejores prácticas de seguridad de la información. Y en este sentido, para precisamente poder resguardarla a las empresas de la mejor manera. Y aquí ellos lo dividen en muchas áreas, pero por ejemplo, está desde los accesos físicos hasta el uso de equipos. ¿A qué pasa si uno saca el equipo de la organización y se lo lleva a alguna exposición, algún evento o a su propio hogar, como sucedió con la pandemia? Entonces sí hay una serie de estándares y de lineamientos que podríamos recomendar, entre ellos el que puedan consultar es ISO 27001, también fundaciones como OWASP, organizaciones como Mitre, también está NIST en esta
división que pertenece al gobierno de los Estados Unidos, en donde continuamente lanzan información y dan a conocer información de mejores prácticas. Esto lo pueden consultar en cualquiera de sus sitios web. La información está disponible de forma gratuita. Y en el caso de ISO 27001, que la información tiene un costo, también hay otros sitios que pueden dar una guía de cómo utilizarla. Entonces, aunque tenga costo, hay sitios donde pueden consultar precisamente esta información. Pero sí, que estén muy de la mano con estándares, marcos de trabajo y certificaciones que ya están funcionando, ¿no? En diferentes países. Gracias, Víctor. Y bueno, nos gustaría para finalizar, ¿cuáles son tus recomendaciones y conclusiones de tu ponencia, si nos puedes compartir? Sí, aquí lo más importante es que consideremos a la ciberseguridad como un hábito, como lo mencionaba. Ya no se trata de algo que sería bueno tener o es un lujo, ¿no? O inclusive, ¿no? Si lo consideran un gasto. Es algo importante que debemos integrar a nuestras operaciones diarias y que precisamente nos permita estar mejor resguardados. Entonces, en principio, para todas las organizaciones, el conocer qué activos tenemos, tanto dispositivos como de hardware como de software, pero también qué tipo de información es la que estamos protegiendo, porque muchas veces están nuestras patentes, secretos industriales, están también, por ejemplo, nuestros prototipos. Y no solo esto, sino que también resguardamos información de nuestros clientes, sus tarjetas de crédito, su información financiera, sus datos personales. Entonces, tener muy claro qué es lo que estamos protegiendo. Yo una vez que tenemos cosas de seguridad, ¿qué tipo de control de seguridad es el que es el más adecuado? Si es una seguridad, si es información, ¿cómo la podemos resguardar en diferentes lugares? Para que en caso de que uno sufra algún ataque, tengamos ese respaldo también de información. Y la otra es que una vez que tengamos tanto los activos identificados como los controles respectivos, tener a alguien responsable, algún departamento o alguna persona que sea encargada de darle ese mantenimiento y ese soporte y ese control. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿De qué forma vamos a estar mejor protegidos? Porque al mismo tiempo vamos a estar previniendo y detectando esos riesgos que pudiéramos tener como organización. Muchas gracias, Víctor. Te agradecemos por tu ponencia y por colaborar con nosotros en este evento para elevar la seguridad de la información y ciberseguridad en la escala organización. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Una disculpa por lo del audio, pero bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias.